que cuando tratamos con variables discretas, que normalmente no es el caso de voltajes y corrientes, podemos calcular el promedio mediante esta relación. Si las variables son continuas, como ha de ser el caso de las corrientes y los voltajes, para las funciones periódicas, el cálculo lo podemos hacer de esta manera. Cambiamos la suma por una integral, ya sabemos por qué, ¿cierto? Eso lo han visto en cálculo. Y en lugar de dividir entre el número de elementos, dividimos entre un periodo. Ahora, el cálculo del valor medio, cuando la función o la señal de la que estamos tratando presenta valores positivos y negativos que se alternan, fácilmente podría llegar a ser cero. ¿Sí? Caso concreto de la sinusoide, por la simetría que tiene respecto al eje horizontal, presenta tanto valores positivos como negativos. Y si hacemos la integral, que es el área que está por encima del eje, nos vamos a encontrar con que es igual la parte que está encima que la que está abajo, positiva y negativa. Entonces, la suma esta va a ser cero. Si el valor medio es cero, no dice nada, ¿no? No tiene ningún significado en cuanto a la descripción, a la caracterización de una señal, a menos que lo que nos interese saber es que es simétrica. Para darle un valor al hecho de que está cambiando entre positivo y negativo, en lugar de tomar el promedio, se promedia más bien los cuadrados. En el caso de las discretas, a esto se llama valor cuadrático medio o valor eficaz. ¿Ya? En electricidad, en electrónica, se usa el nombre de eficaz. Pero se lo simboliza como valor RMS. Esto de las siglas en inglés, raíz cuadrática media. Ya, R de root M de medium. Lo que se escribe así, no le van a decir nada a Mrs. Molina porque se me va a reír. Y S de cuadrado. Bien, entonces RMS. Y se define para funciones o variables discretas como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. ¿No? Entonces, si vamos a sumar los cuadrados, no importa si la variable es positiva o negativa, elevada al cuadrado se hace positiva, entonces este número ya no va a ser cero. Y tiene ya un significado más apreciable, digamos. Bien, en el caso de las variables continuas, lo mismo que en el anterior, la suma se convierte en una integral, entonces todo lo que tenemos que hacer es cambiar la suma por integral, la raíz sigue siendo la misma, ya sabemos que n se vuelve t, el periodo,
La suma es una integral en un periodo. Bien. Entonces, esto es lo que se usa para el cálculo del valor eficaz o cuadrático medio en variables continuas. Esto es para discretas y esto para continuas. Aprovechemos lo que sabemos de la sinusoide que nos entrega la CRE y hagamos un poco de cálculo a manera de presentar un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la corriente alterna que nos entrega la CRE a domicilio? Sabemos, y eso lo podemos ver inclusive en las etiquetas de los equipos electrónicos que usamos, dice voltaje 220 voltios. ¿Sí? ¿Pero qué es eso? ¿Qué son esos 220 voltios? Dice el valor medio, es el valor máximo, el mínimo, el eficaz, ¿qué es? Resulta que este 220 es el valor eficaz. Este es el valor RMS. ¿Ya? Y otro dato que nos proporciona es la frecuencia. 50 Hz. En algunos documentos, en lugar de poner Hertz, ponen ciclos por segundo. Se entiende igual, ¿no? Bueno, entonces la CRE nos está entregando un voltaje que dice que es sinusoidal, alterno, con un valor eficaz o cuadrático medio de 220 voltios. Ahora, si quisiéramos encontrar las otras características, es decir, su valor máximo, su valor mínimo, necesitamos hacer el cálculo, es decir, considerar que el voltaje que nos entrega la CRE tiene forma sinusoidal. Es decir, que se puede escribir esto matemáticamente como un valor que se llama amplitud multiplicado por el seno de omega, que es la frecuencia angular, por T. ¿Cierto? De esta manera obtenemos el valor instantáneo del voltaje. ¿A qué se refiere con Bm? Bm es la amplitud, decía, es decir, el tamaño de la sinusoide. Ese Bm aparece positivo y también negativo. Es totalmente simétrico esto, menos Bm. ¿No? Entonces la sinusoide está comprendida entre ese valor mínimo y ese valor máximo, oscilando a razón de 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Es decir, con un periodo de 20 milisegundos. Si este eje es tiempo, entonces hasta aquí donde se ha completado una sinusoide son 20 milisegundos. ¿Sí? Mitad del ciclo en 10 milisegundos, la cuarta parte en 5, etc.
Cada 20 milisegundos se repite esa sinusoide completita. ¿Bien? Entonces ahora lo que nos interesa es averiguar estos valores Bm y menos Bm, que son el máximo y el mínimo de la sinusoide, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar lo que conocemos del valor RMS. ¿Sí? Para no tener que dibujar a cada rato la raíz cuadrada esa tan grandota, más bien voy a elevar al cuadrado los dos lados. Entonces diré que el RMS al cuadrado es igual a 1 sobre t de la integral de la función, ¿cierto? B de t al cuadrado por diferencial de t. Ahora, por comodidad, se suele, cuando se trata principalmente de funciones periódicas del tipo trigonométrico, es hacer un cambio en la variable. En lugar de integrar respecto a t, voy a integrar respecto a el producto omega t. Entonces voy a multiplicar aquí adentro por omega y para compensar divido entre omega. Con lo cual esta expresión se puede poner como la integral, y como estoy multiplicando por omega, también lo hago en los límites, ¿sí? 0 por omega es 0. Omega por t mayúscula, omega por el periodo, hemos visto que es 2pi, ¿cierto? Lo habíamos anotado por acá. Omega por t es 2pi, ¿cierto? Entonces ahí se cambia. Y en lugar de tomar b como función de t, la vamos a tomar como de omega t. Y lo mismo la diferencial, ¿no? Entonces ahora el argumento es omega t. Ahora como multipliqué por omega, tengo que dividir, decía, entre omega. Entonces ese omega, que es una constante, la saco de la integral y viene a multiplicar a este t que está aquí. Y otra vez omega por t es 2pi. Bien, entonces así la puedo manejar más cómodamente la integral. Y puedo reemplazar ahora, en lugar de b, pongo esto, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Bm cuadrado seno cuadrado de omega t diferencial de omega t. ¿Está bien? Los límites, 0 a 2pi. Bm es una constante. Se sale de la integral. Y simplemente me toca integrar seno cuadrado. ¿Cierto? La integral de seno cuadrado es la variable, es decir, el argumento omega t dividido 2 menos 1/4 de seno de 2 veces el argumento. Y esto hay que evaluar entre 0 y 2pi.
pongo 2pi en lugar de omega t, el único término que va a quedar distinto de 0 es este. ¿Sí? Porque si aquí pongo 2pi, voy a tener 2pi sobre 2. En cambio, si pongo el 0, se hace 0, ¿cierto? El otro término, seno, si cambio omega t por 2pi, voy a tener seno de 4pi. Y el seno de 4pi es 0. Lo mismo que el seno de 0. Entonces, este término, el de seno, no aporta con nada, es siempre 0. Y del otro, solamente tengo el aporte del límite superior. Entonces, finalmente, la expresión ha quedado como 2pi sobre 2. Puedo cancelar el 2pi con este otro. Perdón. No, ahí no. Todavía no cancelo. ¿Sí? Me queda 2pi sobre 2. Ese 2pi se va con este. Y me queda finalmente bm cuadrado sobre 2. Y si voy a tomar la raíz cuadrada para ya tener el valor RMS, tendré dm sobre raíz de 2. ¿Sí? Y de aquí ya puedo obtener el valor de b. ¿De acuerdo? El raíz de 2 va a multiplicar y tengo ya el valor de bm. O sea, la amplitud de la sinusoide. Y como el RMS es valor conocido, 220 para el caso nuestro, entonces BM será, esto es raíz de 2 por 220 voltios, ¿cierto? Ese BM es aproximadamente 311 voltios. Esa es la amplitud de la sinusoide, o sea, es el valor máximo y también lo es el mínimo, ¿no? Cambiado de signo. Entonces significa que la CRE nos entrega un voltaje que está comprendido entre menos 311 y más 311 voltios con una frecuencia de 50 Hz o un periodo de 20 milisegundos. ¿De acuerdo? Valor mínimo menos 311 voltios. Máximo más 311 RMS 220 voltios, ¿sí? Frecuencia 50 Hz. Periodo 20 milisegundos. Bien, entonces esas son las características, digamos, de la señal de voltaje que nos llega en los tomacorrientes de la CRE. Estas funciones o señales periódicas en electricidad y electrónica aparecen también en otras formas, no todas son sinusoidales.
muy común la forma cuadrada o rectangular también se podría llamar. ¿Cierto? Podría ser esa, podría tener otra forma, tal vez todo positivo o todo negativo. Puede suceder. Otra forma muy común es la triangular. ¿De acuerdo? Donde aparecen las cuadradas normalmente en dispositivos que trabajan con sistema binario, o sea, un computador, por ejemplo. En un computador, si nos ponemos a mirar los voltajes, nos vamos a encontrar con que en todo lugar, casi, la forma que tienen las señales, los voltajes o las corrientes, son de este tipo, cuadrado, porque representan en un valor el 1 lógico y en el otro el 0 lógico. ¿No? Puede ser el nivel alto 1 lógico, el nivel bajo 0 lógico. Entonces, en cualquier lugar en un computador nos vamos a encontrar con ondas del tipo cuadrado que están representando símbolos o signos binarios, ¿cierto? O sea, arreglos binarios que representan alguna cosa. Puede ser un número, una letra, lo que sea. ¿Dónde aparecen las triangulares? Normalmente en estas triangulares se las ha utilizado mucho en las pantallas de televisión, por ejemplo. ¿No? Antes de que aparezcan estas pantallas planas de plasma, las pantallas eran unos tubos de rayos catódicos. Un dispositivo que emitía un haz electrónico que impactaba con la pantalla por dentro, ¿no? Y en el lugar donde impactaba el haz se iluminaba, o sea, podíamos ver luminosidad afuera, un puntito iluminado afuera. Entonces, el haz se lo movía a través de voltajes de este tipo, triangular. Se lo movía en sentido horizontal y en sentido vertical. Entonces se iba barriendo toda la pantalla y este barrido se lo hacía bastante rápido, de manera que ese conjunto de puntos que tienen cierta persistencia en la pantalla, ¿no? No es que el punto aparece y desaparece de inmediato, sino que tiene una cierta persistencia, le da tiempo a hacer el barrido completo, nos daba la idea de una figura, de una imagen, ¿cierto? Una imagen fija, pero que como se va renovando rápidamente, da la idea de movimiento. ¿Cierto? Entonces, para el barrido, tanto horizontal como vertical, se utilizaban estas formas triangulares. En la actualidad, muy poco ya se las utiliza, pero se emplea para algunos dispositivos, principalmente de control. Bien, entonces esas son las formas habituales, periódicas,
que nos vamos a chocar en electricidad y en electrónica. Las formas no periódicas, aunque ya nos queda muy poco tiempo, simplemente las vamos a mencionar a dos de ellas. A las que aparecen en electricidad y en electrónica. Las más comunes son las exponenciales. La exponencial decreciente. Cuya forma habitual es ¿no? Si es una forma, un voltaje, aparecerá más o menos así. V sub 0 por E a la menos T sobre tau. T es el tiempo, ¿cierto? Tau se conoce como constante de tiempo. Y V sub 0 es el valor inicial, ¿no? Noten que ahora sí estamos a 10 minutos. El valor inicial es el que tiene la función b de t cuando t es igual a 0. T igual a 0, e a la 0 es 1, entonces v de t es v sub 0. ¿Cómo evoluciona esta función? Puesto que el exponencial siempre va a ser positivo, y considerando que v sub 0 también lo es, entonces decía, para t igual a 0, v de t es v sub 0. A partir de esto, a medida que aumenta el tiempo, se va haciendo cada vez más pequeña la función exponencial, porque es negativo el exponente. Entonces, siendo más pequeña, v de t también va a disminuir. ¿Cómo disminuye? Lo hace bastante rápido. Fíjense, si tienen una calculadora a la mano, calculen cuánto es e elevado a menos 1, que es lo que significaría el valor para t igual a tau. ¿Cierto? E elevado a menos 1 es 0,368 más o menos, casi 0,37. Entonces, eso significaría en mi gráfico, como tengo 4 cuadritos de v sub 0, 4 por 0,37 me da 1.4, algo así, 1.5, digamos. ¿Cierto? Aquí voy a poner tau. Aquí 2 tau. 3 tau. 4 tau. 5 tau. Entonces, para t igual a tau, e a la menos 1 es 0,38. Eso multiplicado por 4, porque tengo 4 cuadritos en v sub 0, me da 1.5, más o menos por aquí.
Con 2 tau, e a la menos 2 me da 0,13. Por 4, 0,50 más o menos. Medio cuadrito. ¿Cierto? Vean cómo ha bajado tan rápido. En 2 veces tau ya estamos en 1/8 del valor inicial. En 3 tau tengo apenas 0,05. 0,05 por 4 me da 0,2. Eso ya está muy pegadito al eje. ¿Cierto? Casi 0. Con 5 veces tau tengo 0,007. O sea, menos de 1%. No, perdón, con 4 veces tau tengo 0,02. Por 4, 0,08. Eso ya no se puede distinguir, ¿no? Es casi el eje mismo. Y en 5 veces tau peor. Se suele decir en términos de medición de valores, en este caso de voltajes, si se trataría de voltajes, que ya es poco apreciable cuando el voltaje ha disminuido a menos de 1%, teniendo en cuenta que el instrumento con que se mide, por ejemplo, tiene cierta precisión válida en un segundo decimal, ¿cierto? Entonces, si ese segundo decimal es casi 0, entonces podríamos decir que el voltaje es simplemente 0. Bien, entonces la función exponencial tiene esa característica de reducir su valor muy rápidamente. Y se dice que en aproximadamente 5 veces tau ya se ha hecho 0. ¿Ya? Podríamos escribir eso así. El valor de d de t pongamos t para que esté más claro. Para t igual a 5 veces tau es casi 0. ¿Cierto? Es decir, que para 5 veces tau, d de t tiende a 0. Despreciable. ¿Por qué? Porque matemáticamente el 0 recién se va a alcanzar en t infinito. No vamos a esperar tanto, siendo que para 5 veces tau ya ha bajado a menos de 1%. Bueno, ahora sí que estamos ya sobre la hora. Entonces quedaremos aquí. Continuaremos el día jueves. Yo creo que para el jueves ya tendré concretada la fecha del examen. Eso lo estoy negociando en la dirección de carrera porque tienen que prestarme aulas. El examen va a ser presencial, ¿cierto? Entonces el jueves ya les daré la fecha del examen y además vamos a dividir la clase del jueves en 2 partes. En una parte vamos a avanzar y en la otra vamos a repasar, vamos a hacer ejercicios. Pueden traer problemas del práctico con los que han tenido dificultades. Perdón, el viernes, ¿no? Perdón, estoy desubicado en el tiempo. Entonces, el día viernes vamos a hacer eso.
Vamos a usar la mitad de la clase para avanzar un poco y la otra para hacer ejercicios. Pero me gustaría que ustedes sean los actores ahí, que vengan con problemas concretos. Me digan, estuve resolviendo este circuito y tengo esta dificultad. No sé si esto está bien o qué debería hacer para continuar, cómo interpreto este resultado, cosas bien concretas. No quisiera que vengan a decirme, por favor, resuelva el problema 3, ¿no? Eso no va a contribuir en nada. Ya, quiero que ustedes trabajen con los circuitos, que interactúen con ellos. Si tienen dificultades, las traen el día viernes. Bueno. Entonces nos despedimos hasta el viernes. Se cuidan, estudien, repasen.